Como parte de la actividad número 4, repasaremos en esta presentación las principales relaciones entre las características de desempeño. Las características de desempeño consideradas individual o colectivamente no son independientes unas de otras. De hecho, las propiedades están relacionadas entre sí de manera que pueden ser tan importantes como las propiedades mismas. La figura muestra un esquema simple de los principales tipos de relaciones entre las características de desempeño. Tales relaciones pueden ser de tipo jerárquico, fundacional, contradictorio o complementario. Esta figura proporciona una representación esquemática global de las posibles relaciones entre las propiedades analíticas, que involucra dos tetraedros que comparten un vértice y que pueden variar sus tamaños relativos. Los vértices del tetraedro de la izquierda representan la sensibilidad, selectividad y precisión, y una de las caras representa la exactitud, que depende de las tres propiedades básicas mencionadas. Este tetraedro, junto con la representatividad del muestreo, tienen el mayor peso estadístico en los resultados analíticos y está conectado con el objetivo de obtener más y mejor información. El tetraedro de la derecha representa las propiedades analíticas accesorias que se encuentran en los tres vértices: rentabilidad, rapidez y factores relacionados con el personal. Y una de las caras representa la productividad. Este tetraedro está relacionado con el objetivo de minimizar tiempo, costos, mano de obra y riesgos. Vamos a considerar las relaciones, en primer lugar, las relaciones jerárquicas entre características de desempeño. La calidad de los resultados es la máxima expresión teórica de la calidad analítica, y las propiedades asignadas a los resultados, exactitud y representatividad, se ubican en la parte superior de esta jerarquía analítica y se denominan características o propiedades supremas. En el siguiente nivel de clasificación se encuentran las propiedades básicas: precisión, sensibilidad, selectividad, robustez y muestreo apropiado, que sostienen a las propiedades supremas y caracterizan el proceso analítico junto con las propiedades accesorias, que están en el nivel más bajo de este ranking o de esta jerarquía. Esta situación es solo consistente con un enfoque teórico básico, ya que un problema particular puede comprometer la calidad y hacer que se revierta esta jerarquía. Bueno, también vamos a considerar en esta figura, que en realidad estamos repasando, las relaciones fundacionales. Como se señaló anteriormente, las propiedades básicas brindan un soporte para las propiedades supremas. Un método no puede ser exacto si no es preciso, lo suficientemente sensible y selectivo. Con poca precisión, sensibilidad y selectividad, los resultados se apartan notablemente del valor que se considera verdadero. Del mismo modo, no se puede esperar representatividad a menos que el muestreo se realice de una manera adecuada y coherente con el problema analítico abordado. La productividad es una característica analítica indirecta, común a otras disciplinas aplicadas, que se sustenta en las tres propiedades analíticas accesorias: la rapidez, rentabilidad y factores relacionados con el personal. Maximizar la productividad implica garantizar que el proceso analítico sea rápido, rentable, seguro y conveniente de realizar. Vamos a considerar ahora las relaciones contradictorias. En la figura, los dos tetraedros están destinados esencialmente a facilitar la visualización de estas relaciones contradictorias entre las propiedades analíticas. Los lados representan tensión entre los vértices, y en cada caso los tetraedros
se distorsionan de una manera que depende de la propiedad o propiedades que se favorecen sobre el resto, de acuerdo con los compromisos de calidad adoptados para abordar un problema analítico en particular. Como ejemplo de relaciones contradictorias, vamos a considerar la relación entre la exactitud y la productividad. Y podemos tener tres situaciones diferentes. En la figura están representados dos tetraedros que existen en una situación equilibrada, donde la máxima exactitud y productividad posible se obtienen mediante una especie de sacrificio mutuo. Esta situación se da, por ejemplo, en el caso de la determinación de proteínas en un alimento, en leche, por ejemplo. Esta determinación no está sujeta a una presión del tiempo, no necesita ser rápida, porque el alimento no se deteriora rápidamente con el tiempo. Además, el análisis es bastante económico y no presenta riesgos, y no requiere de una exactitud, precisión o representatividad especialmente altas. En cambio, está destinado a proporcionar información para calificar el producto en términos de calidad. Por lo tanto, todos los tipos de propiedades son igualmente importantes en este ejemplo. Es decir, acá en este caso hay una aproximación compensada entre la calidad metrológica y la resolución del problema. Pero pueden presentarse otras situaciones, como las que podemos ver en las figuras. En este caso, donde vemos que hay una distorsión de los tetraedros, donde uno crece a expensas del otro, en el caso A vemos que prevalece la calidad metrológica, como por ejemplo puede ser el caso de la determinación de drogas en fluidos biológicos de un atleta, en los que la variación a nivel de décimas pueden influir en una decisión sobre dopaje. Se requiere entonces de en estos casos, alta exactitud y baja incertidumbre, y eso no se puede lograr sin sacrificar la productividad, porque el proceso analítico será probablemente más lento o más costoso o requerirá de intervención de mayor cantidad de personal. La otra situación opuesta, si se quiere, en donde vemos que prevalece la resolución del problema en detrimento de la calidad metrológica, puede ser, por ejemplo, la determinación de glucosa con un equipo portátil para monitorizar el nivel de glucosa en sangre. Este es un procedimiento que se caracteriza por su rapidez, por su comodidad, resuelve in situ el problema informativo de los diabéticos, y incluso si el resultado no tiene una gran exactitud o una gran precisión, sigue siendo aceptable porque se obtiene rápidamente. Finalmente, pueden existir relaciones entre variables, entre características de desempeño o propiedades analíticas que se denominan complementarias. El adjetivo complementario se usa aquí para enfatizar las influencias mutuas favorables de las propiedades analíticas. Y vamos a considerar dos ejemplos: la relación entre sensibilidad y precisión, y entre sensibilidad y selectividad. En el primer caso, la relación entre sensibilidad y precisión viene dada por la ecuación para los límites de detección y de cuantificación. La precisión de un método se puede estimar a partir de la desviación estándar para un conjunto de medidas del blanco, y como los límites de detección y cuantificación están relacionadas con la desviación estándar del blanco, la sensibilidad está conectada con la precisión del método. Estas relaciones son complementarias porque cuanto mayor sea la desviación estándar de las medidas del blanco, mayores serán los límites de detección y de cuantificación, y como resultado serán menores los niveles de precisión y de sensibilidad.
Otro ejemplo de relaciones complementarias, dijimos, se establece entre sensibilidad y selectividad, y esta relación se puede abordar de dos maneras diferentes. La sensibilidad está relacionada con la selectividad a través del grado de dilución de la muestra, puesto que cuanto más sensible es el método analítico, menores serán las cantidades de analitos que se pueden detectar, y por lo tanto la muestra deberá incluirse una dilución de la muestra. La muestra diluida, al diluir la muestra se reducen también los efectos de las interferencias y por lo tanto aumenta la selectividad. También puede entenderse la relación entre estas dos propiedades cuando a partir de métodos de preparación de la muestra, operaciones preliminares, como puede ser la transferencia del analito entre dos fases, que una técnica de extracción en la que separamos el analito de interés de los interferentes o eliminamos los interferentes, simultáneamente produce la concentración o la preconcentración del analito. Es decir, aumentamos la selectividad eliminando los interferentes y aumentamos la sensibilidad porque reconcentramos el analito. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.